Muy buena gente, bienvenidos de nuevo a Disco Elysium. En el último capítulo creo que no hicimos mucho que digamos. Empezamos a recorrer lo que es el mapa nuevamente, sí. Teníamos que cumplir la misión de determinar el origen del disparo, sí. Encontramos uno de los lugares que fue descartado ya. Posición teníamos dividido A, B, C. Posición A era el edificio este grandote donde está el señor con su hijo. La segunda posición era cerca de la torre de radio abandonada. Y la tercera era una isla que en ningún momento del juego pudimos llegar. Supongo que será más adelante. Bueno, descartamos el B. Ahora teníamos que ir a revisar el A. ¿Qué pasa? Y lo voy a explicar en este momento, sí. Estuve mucho tiempo dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta. No pude encontrar nada. Después de terminado el video, sí, sinceramente yo seguí buscando, lo cual nos lleva acá. Perfecto. Sí, yo vine para acá por una cosa en particular, sí. Tuve que leer una guía porque pensé que se me había bugueado otra vez. Bueno, en realidad no sé si lo de la misión del arma se bugueó. Quizás se me pasó el tiempo. Pero no podía avanzar, así que tuve que leer una pequeña guía, ¿sí? Lo cual me llevó a... Sí, estamos acá, a esto que está acá. ¿Sí? Va a aparecer, le voy a poner un cartelito en pantalla. Dame un segundo porque no lo estoy viendo ahora. No sé por qué. Acá. Perfecto. Está en inglés, obviamente, pero lo que dice, sin spoilearme, obviamente, dice: luego de concluir con la cuarta, sí, con el cuarto diálogo básicamente con Titus, será tiempo de perseguir al sospechoso. Bueno, más abajo tiene un pequeño spoiler. ¿Sí? Entonces, ¿en qué llega la conclusión? En que sí o sí teníamos que hacer este diálogo con Titus, que yo no lo hice, para poder continuar. No sé por qué me dejaron hacer el resto, pero bueno. Bien, vamos a hacer este diálogo. Titus siempre rompiendo las guindas, a pesar de que ya se dio cuenta de que lo estamos intentando ayudar. Perfecto. Vale, he hablado con Class G, ahora tengo que hablar con Ruby. Recordemos que Ruby era la dama del volante. ¿Sí? La octava Hardy, digamos. El cerebro, la mente. Ok, porque es la que dirige vuestro pequeño aquelarre. Voy a hacer el siguiente eslabón en la cadena que me llevará hasta el asesino del Lelai. Lelai es el misionero, iba a decir, el mercenario. Voy a leer todas las opciones porque son muchas. De paso voy a tomar una buena decisión de ahí. Es la que dirige vuestro pequeño aquelarre. Voy a serte sincero. El siguiente eslabón de la cadena que me llevará hasta el asesino del Lelai. Esta es muy bien. La he visto en un delirio bajo los efectos del laudano. El instinto paranormal me susurra su nombre al oído. Realmente no. Mira, tengo que endorsarle esto a alguien y he decidido que va a ser ella. No. Porque sospechoso fue ella quien... ¿Eh? Porque sospechoso que fue ella quien mató al mercenario. Claro, porque sospecho que fue ella quien mató al mercenario. Estoy leyendo como el orto. Bien, se está cociendo una guerra civil y la única manera de evitarla es resolviendo el asesinato. Para eso tengo que hablar con Ruby. Es la sospechosa de otro caso que llevo, tráfico de drogas. No, voy a ir por este. Voy a serte sincero, es el siguiente eslabón de la cadena que me llevará hasta el asesino de Lelay. Quizás el sonido ambiente del juego lo escuchen bajo, le bajé un poquito para poder hablar. Voy a volver a subirle, ya que estamos. Recuerden que yo estoy usando, quizás después, si les interesa o no, eso obviamente lo pueden dejar siempre en los comentarios. Si alguno se quiere arrancar así como yo de la nada grabando videos, yo no tengo ningún problema. Me escriben
En un comentario me preguntan, yo estoy usando, y lo pueden ver acá en pantalla, una aplicación que usa tipo Stream Deck. Es por eso miro para abajo, para la derecha tengo la mala costumbre de hacerlo. Porque es la segunda pantalla que tengo. Así que nada, dicho esto, vamos a seguir rápido. Voy a serte sincero, es el siguiente eslabón de la cadena que llevará hasta el asesino de Lily. Sounds like you're making her a suspect No. in this. Not on my watch, you're not. Ruby's one of us. We're not gonna throw her under your moral intern steamroller. Fuck that shit. And fuck you too, moral Ruby is missing. If you hide from the police in a murder investigation, you become a suspect. You know how it works, guys. Es verdad. Están todos dando la cara en este momento, ¿sí? Menos ella. Desde el primer momento que ella se no da la That's cara. nothing. That's just legalese. You don't even have a sound theory. I don't want to be rude, but we're trying to get some R&R here. Think you could fuck off now? I think we'll keep sticking around, Titus. A la mierda. You'll be surprised at how quickly a theory presents itself if you keep looking. Intentar de que se vea todo. Tenemos 97 maldito por ciento. A ver. Perfecto. Encontramos la llave en el comedor. Vimos el cabestrante, que no sé qué carajo es eso. Vimos la escena del crimen escenificada. Reconstruimos toda la escena del crimen. Encontramos el rifle antiguo que estaba en el sótano, en la parte de allá donde estaba el coso de la máquina de hielo. Encontramos el pasadizo secreto. Y sin contar que Ruby es traficante de drogas. 97%. ¿Llega a fallar esto? ¿Llega a fallar esto? Me voy a enojar fuerte. A sudden flash of Gracias. lightning in your neocortex. The hostel cafeteria is lit by its airy blaze. Floor plans, bullet trajectories, webs of human emotion, all channeled into a single thought. ¿Por qué estás tan seguro de que Ruby no se lo cargó? Because she was here all night with us. What? He's cobbling together shit so he can put her away. It's Cop 101. She was here all night? 11:30 to 12:15? She was here during all that time? Yeah, with us, drinking, near the stage there. What? No salió ni siquiera a tomar aire ni a fumar. No. That's a lie. Todos esos 45 minutos estuvo con vosotros todo este rato. All right. She took a fucking leak, okay? For one moment. Maybe went out too. She has an operation to run from her lorry. We're not getting into what that operation is again, Cop. That's probably for the best. Don't break your stride. Sí, no voy a bajar el ritmo. And just because she was gone for 5 minutes doesn't mean she magically got to the roof and shot him. I've been through this. It's not plausible. Eso es lo que vos crees. All right, we're in. We got Ruby unaccounted for sometime during the window. This was crucial. Now let's place her on that roof. Es verdad eso. Hay un pasadizo secreto en la cocina que lleva directamente a la azotea. How? Sí, a través de lo que parece ser un taller de máquinas de pinball abandonado. People say there was a pinball arcade here sometime before the hostel.
What was it called, Theo? East Delta Pinball Arcade. Weird place. Went bankrupt. Okay, but how'd you get up? There's no room for a staircase in this building. Or an elevator, for that matter. Es lo que vos The crees. elevator is outside the building. It's an old dumbwaiter used for moving pinball machines up and down from the workshop. Desde ahí, una puerta conduce directamente a las azoteas. Puedes salir afuera. No voy a decir muy buena Ruby aquí. could have gone up, shot him, come down. All under 7 minutes. That's quite the theory. We need to have a look at that secret passage, boys. Sí. I'm on it, boss. Right when the law clears, me and Angus are going up there. It's a dumbwaiter, not an industrial lift. How about I go instead of... Just now. You got something else to back this route up? Or is that it? Mierda, es un cabestrante. Pensé que había solucionado esto, pero sigue rompiendo las guindas el micrófono. A ver, cabestrante. Perfecto, viene de cabestro. 10 puntos la información. Es un rodillo con un cable o una cuerda que sirve para arrastrar o desplazar objetos. Ok. Podrían haberlo puesto más fácil así. Hemos establecido que una vez por todas Ruby pudo haber tenido acceso a las ideas de lo que disparó un hombre. No. Primero la llave. ¿Recuerdas la llave que encontré ahí? I don't like guessing, Cole. No one does. It opens the steel door in the kitchen, the one that leads upstairs to the roof. This key was right here, with you, all the time. Tú no lo encontraste, pero Ruby sí. Así fue como subió. Quit jumping to conclusions, Theo. You took that key. Did it look like it was recently put there? No, the ribbon was old, faded. It had been there for 20 years at least. Podría haberlo dejado en su sitio una vez terminado. Why? This doesn't make sense. It's damn interesting, but it doesn't fit well, and you know it. Ahora está cooperativo Titus. It Me doesn't gusta. fit well, but it fits. And he knows it. También encontré huellas de pisadas arriba en el viejo taller. Footprints. Desglosaditas. Hay que ir desglosando. The tracks were recent, but not worn down in the right foot like Ruby's. It's best to omit this pesky little polemic for now. Too confusing. Recientes. What else could you make out? How recent? What size? 1 o 2 That semanas. close, huh? How fortunate. I'll take a thorough look at those prints myself before I believe that, Cobb. Good news is, I'm still listening. Esto no me interesa. ¿Te has fijado en el cabrestante de la parte de atrás, en la parte exterior del I've seen burling? the winch. I'm not blind. You saying it's part of the elevator she used to get up there? Sí, That's one mystery down then. An architectural mystery. Doesn't much arquitectónico. concern Ruby, does it? Vamos a agotar todo. ¿Estás de acuerdo con que el disparo vino al tejado, verdad? Why not? You can't draw a straight line into Clausia's window from any of the surrounding buildings. Not from what I know about Martinez. Maybe from the coast. But like I said, I've been too busy dealing with you idiots. So no, I don't think it was a sniper. It was close up. Hay un 72% de posibilidades de que la bala viniera del tejado. 72%. There's a percentage and all. Where'd you get it from?
Your guys in the lab? No, tontín. Definitely lie. The truth is not credible. Sí. No, lo analicé in situ. Resulta que sé hacerlo. No, you can't. I know what you did here on the weekend. People talk. And what they say doesn't sound like a science column. You're a madman. No, no entendés Those nada. numbers were an asshole, man. Yeah, and they don't put hair on the roof either. It's just mambo jumbo. He hasn't got shit. Mambo Jumbo. Había máquinas de pinball en el taller, todavía funcionan. Right. What the fuck does that got to do with Ruby? Solo quería hacer una observación. He makes a gruff gesture for you to continue. Perfecto. Hemos establecido de una vez por todas que Ruby pudo haber tenido acceso a la azotea desde la que disparó al hombre. Dispararon al hombre. Firmly doesn't go well with could've. There's a route to the roof. Me and the boys need to check it out. That's what we've established. But a route does not put that bullet in his head. A gun does that, and Ruby doesn't carry one. Phase 2. Murder weapon. Get a gun in her hand. If not that, then at least a shadow of a doubt. In the shape of a gun. Tengo el arma. Just don't contradict yourself. If it doesn't sound like Ruby did it, maybe keep it to yourself. Yo creo que es este. Enseñarles el rifle antiguo. Quizás me equivoque, porque claramente un rifle tan grande debería poder verse si ella estaba en el lugar con eso. Aunque también lo pudo haber escondido con anterioridad ahí. That looks antique. A Bell McGrave. It's inoperable. Where'd you get it? Hay un sótano bajo la librería, había varios allí escondidos. 20, maybe 30 rifles, Titus. Also broken, but still, there were too many. And there must be other caches too. God damn it. We need to close that dump down for good. Okay, I see your point. There are guns lying around. Damn it. I thought we'd found all the old spots. Why was that still there? Claro, nosotros seguimos pensando, no sé si ustedes lo piensan así, que Titus es un mal tipo. Pero la verdad es que, viendo lo que está diciendo, ellos buscan dónde se esconden armas, lo clausuran, lo confiscan, tratan de que todo el pueblo esté seguro a su manera. No es un mal tipo. Aparte, cuando le mostrás los hechos, el chabón responde bien. We just missed one. Ruby doesn't know this place, boss. Just these cops digging up shit. Bien. Una vez visto esto, no creo que sea. No creo que sea tan fácil, o capaz que sí, Ruby tiene mi arma. Y estaba haciendo las misiones de verdad al reverendo pedo. Ya he descubierto que Ruby vendía drogas. Se puede dar el caso de que también trate con armas. God damn. That's just about your favorite topic, isn't it? Every fucking 5 seconds. You were warned not to bring it up. Your best shot here is to just back out of it. ¿Cuál había sacado? Este. Guillaume Le Millón. Me saca uno de lógica y la puta madre. Bueno, pero no es tan malo porque ya lo tenía. ¿Y por qué no me deja ver la conclusión? Ah, avance inminente, dice. Ok. Todo cuanto digo es que por lo visto en su cabaña no tendría problema alguno de conseguir un arma. Trouble. This is Revachol. Even the roidheads in the gym had a carbine. No one has trouble getting a gun. Que no la hayas visto no significa que no la tenga. Carry one.
He must be referencing some past case of theirs. He's angry because he knows you're right. What he's saying only confirms your theory. He analizado la bala que lo mató era encamisada. So, So it had to come from a breech-loading rifle. Military grade. Not even you militia monkeys have those. Monos milicianos. This goes against your everyone has a gun theory. If it was military grade, how'd Ruby get it? You just showed him a breech loading gun. Te acabo de enseñar un arma que cualquier crío A podría broken tener. old broomstick is what you showed me. But point taken. A ver, sigue barriendo porque es como lo dije antes. Es el clásico macho yo en contra de la policía y toda esa gilada. Pero cuando se pone en razonar, razona. Muestra la bala. Esta es la bala que lo hizo 4.46. El Belé Magrab es del mismo calibre. The blonde man looks at the mushroomed deathbringer in the evidence bag and says, Yeah, the bitch is jacketed all right. 4mm too. Whoa. Well, goddamn. It's not proof, but it's a possible murder weapon. Close to her. Too damn close. You have been thorough. I'll give you that. Perfecto. Esto es el reverendo pedo. Esto no, yo no dije que demostraría que ella tenía el arma del crimen, solo que tenemos que encontrarla. Yo no sé si va a aportar mucho esto. Hay una pequeña posibilidad del 28% de que la bala viniera de más allá de la azotea. Yo creo que voy a tirar por este y después el otro. Yes, goddammit, I know what a 72% chance means. It means there's a 28% chance it isn't that. And 28% is no small chance either. Algo que siempre digo, que claramente yo no lo inventé, lo escuché por ahí. Las posibilidades son bajas, pero nunca son cero. Just making sure we are on the same page. It doesn't all fit. We are just sharing info candidly. Compartir información significa estamos trabajando juntos en esto, hay que tener confianza. Vamos a lo jugoso. Yo no dije que demostraría que ella tenía el arma del crimen, solo que tenemos que encontrarla. All right, keep talking. I'm getting a bit curious about some things myself. Ruby está desaparecida, algo tiene que Pete, saber. we're not seriously considering it, are we? Ruby wouldn't do this. Why would she do something like this? Phase 3. Motive. The last component. The big one. Get this and they'll give her to you. Remember, don't piss him off. That never works. Esto lo haría enojar. Esto no. Porque ya sabemos que es súper importante. La cuestión no es por qué lo mató, sino por qué montó la tapadera. And I suppose you have a theory on that. Puede que simplemente lo hiciera por cubrirse a sí misma, Titus. Think about it. Why go through all that effort? It was her idea, wasn't it? The hanging. You went along, but she suggested... Tranquilamente podrían haber descartado el cadáver o haberlo llamado a la policía y dicho, che, apareció este tipo muerto. She had like a fully formed plan and shit. Right when she came back downstairs. really, Shanks? Claudia wanted to talk to another girl, that's all. She was just the first one up there. I could have come up with that plan if I'd have been first. Ah, claro. Time for a logics demonstration. Titus, imaginemos que lo mataste tú. Siempre nos vamos a dirigir a Titus. You're on thin ice here, asshole.
Situación hipotética, Titus. Concéntrate. It's a thought exercise, Titus. Think. You kill him. Get up there. Shoot him. Get down. Bien, ¿preferirías ir a un juicio con tus hombres como parte de un linchamiento popular o tú solo por un asesinato a sangre fría? Alone. I don't drag my men into shit with me. If she used us, then that's a serious violation of the Hardy Code, boss. Eso es lo que haría toda persona completamente comprometida, digamos, con tu equipo. Atrapan a uno, te haces cargo, no vendes a todo. Por lo menos quiero imaginarlo, obviamente. Yo no estoy en un grupo, ninguna mafia, ningún sindicato, nada parecido, pero es lo lógico. Atrapan a Titus. Titus prefiere que se lo lleven a él y fíjense cómo se fueron cubriendo uno tras otro desde el principio hasta llegar a este punto en el que ya se sabe, cuando ya no se puede sostener la mentira, claramente van a empezar a... Ojo, y no fue Titus el que dijo ellos tuvieron que ver. O sí, no me acuerdo, sinceramente, llevamos como 40 capítulos, no me voy a acordar. Pero uno por uno fueron ingresando de a poco cuando Titus se sentía acorralado. But she didn't. She would never do that. Why aren't more of you defending her? This is fucking stupid, Titus. Titus. Glenn, I thought the same thing when she skipped town and left us in this shit. ¿Ves? Oh, so he didn't rule her out completely. And she skipped town. This is good. ¿Crees que puede ser una manera de disputarte el liderazgo? There's no fucking leadership challenge. Just when I thought you were taking this seriously, cop, you put your head in your ass. Sabía que no tenía que ponerlo. Man, now he's just throwing shit against the wall to see what sticks. Okay. We've ruled out infighting. That's how this works, by exclusion. Remember, all we need to do is rule Ruby out too. That's all this is. There's a bit of truth in there for Titus to react so brashly. He does not like his authority questioned. A ningún líder le gusta. Titus, usa la mollera, la cabeza. Las cosas no encajan. Tenemos que hablar con ella. Silence. He looks around the room. The old man in the corner nods. A very small nod. And a trickle of tobacco spit on his lip. Y son... así, que ni se note como cuando... Bueno, son argentinos, claramente lo saben. Como cuando haces una seña en el truco. This is the only option he cares for. Yeah, I see it. There's one more thing I've been wondering about. Ever since you asked me where she is. Add it to your list of suspicions, if you want. Acá es donde se entra en confianza. I don't know. I don't know where she went. She just got up and left. Got real scared, too. Wouldn't tell me where. However hard I asked. Wanna know why? ¿Por qué? She was afraid I would tell you. Maybe she was right. By now, I probably would. She knew there's evidence on her, and she knew we'd find it. This is typical suspect behavior. Why fleeing is always incriminatory. Perhaps. Ask her if you find her. It won't be easy, though. She made sure of that. Bien. Logramos un buen avance. Quizás este y el próximo capítulo sean un poco más cortos porque vamos a estar dando vuelta. Es mucho diálogo. Se hace bastante pesado. ¿No? Bueno, los otros también fueron muy pesados, pero no sabía bien. Fíjense que ahora puedo recortar, puedo hacer otras cosas. Fuimos avanzando en lo que es la producción de lo que son los videos. Yo creo que voy a terminar este diálogo. Voy a ver a dónde me lleva esto. ¿Sí? Y quizás lo termine por hoy acá. Vamos a ver qué tan ágil se hace después de hablar con Titus, ¿sí?
Tenemos un punto nuevo y casi un segundo punto. Preguntarle si lo encuentras, aunque no será fácil, se ha asegurado de que existía. ¿Cuándo se fue? ¿De qué estaba tan asustada? ¿Alguna pista sobre el paradero? ¿La habéis buscado? ¿Alguna idea de qué hace trasteando con la frecuencia Zulán? Todas las preguntas son buenas. Esta va a ser la última, creo. ¿Cuándo se fue? Friday afternoon, when you first arrived. I got word the RCM was in town. Then she came in to see me. Told me she was leaving. That's when we had our little conversation. Ok, ¿de qué estaba tan asustada? I told you. You. ¿De mí personalmente o de la MCR? No, you. As in the cop with the sideburns and the disco clothes. What the fuck? Las tres son pésimas. Ah, me gusta la primera. No me extraña que esté acojonada. He venido a anunciar el fin del experimento humano. Sure, the human experiment. That's real funny. You know, when I first saw you limp in here, I thought she was paranoid or sniffing her own supply. But now I'm not so sure. La primera vez que te vi entrar por la puerta cojeando pensé que o estaba paranoica o te estaba chutando su propia mercancía. O se estaba chutando. Esto está mal escrito. Porque dice, la primera vez que te vi, o sea, a mí, entrar por la puerta cojeando, pensé que o estaba paranoica, o sea, que ahora se está refiriendo a Ruby, o se estaba chutando su propia mercancía. Ahora no las tengo todas conmigo, no entiendo un carajo lo que dice. ¿Qué más te dijo de mí? She said you have a funny taste in clothes and that you won't stop ¿No me tendría? until you have something on her. She said she's heard of you from Jamrock, that you're a human can opener, that you play suspects against each other, open them up like cans. Fucking hell. Titus, did he just? Open Angus up like a can? Yes, he did. Now, we can whine about it, whack him, or we can go on with our lives. I'm having to go on with our lives kind of day, Al. How about you? It's not an actual question. Hey. Silence. He nods. ¿Es eso cierto? ¿Soy una brelata? You are insistent. ¿Algo más? Yeah, there was something else. She wouldn't tell me, though. I could see she wanted to. It was burning on her lips. This cop Titus. Sabe this que era cop bueno. me. But she was too scared. Sabe que era un policía bueno. O sea, de los buenos buenos. Hasta que, bueno, pasó lo que pasó, que ya conocemos desde el principio de la historia. Scared. You should be too. A strange fear creeps over you. A metallic taste in your mouth. Me encanta como muevo el coso acá y Change se the le subject. quiebra toda la mano con la linterna. Everett has a file on you, but that's bogus. What she knows comes from somewhere else, from Jamrock. It must be real stuff. Bien, ¿alguna pista sobre el paradero? She's not far. We know that much. She didn't take her lorry, so she's on foot. O está de este lado o está del otro entonces, porque por el puente Good no fucking pudo luck, haberse man. ido. She knows this place like the back of her hand. You'll never find her. Yeah, Al, and we won't either. She's not really a hardy candidate anymore, is she? She's not, Glenn. ¿Alguna idea de qué hace trasteando con la frecuencia Zulán? The what now? I have no idea. Boys,
She said she's building a pale emitter. Emisor de palidez. What? We were talking about radio equipment. She said she's doing Ulan frequencies and a pale something. I don't know more. This guy barely understands what he's talking about. Ah, los amo. There you Amo have este it. juego. Pale something. Perfecto. ¿La habéis buscado? A little. On the coast. Por la costa. La costa sería del otro lado de la parte superior, creo. Where have you looked for her? More precisely. Sí, por favor. More precisely, on the coast, past the waterlog. She's not here, so I'm thinking she's there. Ah, por la costa está hablando de este lado, entonces. Bien. Sí, quizás noten que hubo tipo un corte acá en el video. Fue porque me fui a comer. O sea, así. Estaba con hambre. Nada, apenas me avisaron que estaba la comida, me fui al toque. Digo que estaba la comida, todo esto porque, recordemos, no tengo la suerte de poder vivir solo. No tengo la suerte de poder pagar un lugar solo. Yo sigo viviendo con mis padres. Así que es lo que toca. Hoy casualmente prepararon la comida de ellos. Normalmente ellos no cenan. Gente adulta ya no. Ya van a dormir temprano como toda la gente adulta. Eso nada más. Bien, continuamos. ¿Alguna indicación para empezar a buscar? Sure, there's some shithouses there. A cinderblock town. Fisherfolk there refuse to unionize. So, that's one place we haven't looked. Bueno. I hear they have a shack where junkies sometimes crash. Time for you to step up. La que ya estoy We alquilando. will start there. One more question. What does Ruby look like? Boyish. Hair's red. Dyed. Mari Looks macho. like a Lowry man. Da mucho prueba estará. It'll have to. Hay que apretarse las His manos. grip is firm and reassuring, like holding a piece of unpolished granite. Not just granite, tightly packed RCM Sergeant material. Vamos a guardárnoslo. No le gustan los No. polis. He already is a sergeant. That's what you're feeling. He just wasn't sure what you are. Oh. Oh, primero con este. Ah, ahora sí. Guillaume Le Million. Guión Le Million. Bad news. Guillaume Le Million did not become a cop. In 38, he went on a tour to the Sinyao province in Safre, where he died of autoerotic asphyxiation. His body was found hanging from a decorative dragon tree in his junior suite, amid drug paraphernalia, unwholesome objects, and the Sylvia Trainer single, Wonderland, skipping in the background. And yes, you can take this as a metaphor for Revachol in the 30s, and also as a warning. Ok. Ventaja. Los límites de psique aumentan el 1. ¿Para cuál es psique? ¡Oh! Podemos tener la otra firma. Bueno, tenemos una chance de tener la otra firma. Tremble. The time is now. Taola. Time for the show. For Taola. The hallowed time of fear and disintegration. A countdown has begun. All will collapse on itself. The world will disappear into a single grain of blackness. All sound will be muted. All life
will scream. Hola, ¿qué es eso? No voy a entrar mucho en detalle de esto. Ulogu Theodos, Xino Zausin, Ipoli Osidien, Ejondes Fronisin. La verdad no creo que ahora sea el momento. No, Empieza más you tarde. cannot leave. The countdown has not yet reached 0. Quizá más tarde. No, you cannot leave. Quizá más No, tarde. no, 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 no. You cannot leave. Ah. The countdown has not yet reached 0. ¿Cuándo comenzó la cuenta atrás? Monday morning, the moment you arrived in this reality, are the first crack in the sheer face of God. From you it will spread. No estoy entendiendo bien por qué se saltó este pensamiento ahora. Majadería del fin del mundo que he soltado, ¿no? ¿Y qué tiene que ver? Yes, ¿Por qué ahora? you spoke the words of the palindropos and the houses of Pericarnassus. Items, people, even words will tumble. All will lose its meaning in the coming years. That is why you marked yourself. Me parece que no estoy de acuerdo con esa... Bueno, lo que sea lo que sea. Eso es un error. Okay, yes. Maybe it is just the hangover talking. Or some kind of joke you're playing. Ujú. No, voy a ver. No, no es. Vamos a ver. Uy, tiempo, voy a subir. No, voy a subir. Te vas a sacar. ¿Y eso no es engaño? Así es, baja, no sé. Preguntar por Ruby en la aldea. Dijo que teníamos que chequear las cabañitas. O sea que básicamente tenemos que ir a hablar con la lavandera. Bueno, claramente Ruby nos va a decir que ya no fue, que esto y que lo otro. Y lo más seguro es que nos dé algún tipo de ayuda para encontrar al tirador. O todo lo contrario, confiesa el crimen y se va toda la concha de su madre. Me está poniendo muy nervioso no saber qué carajo va a pasar. Primero vamos a hacer la tirada de la señorita. Our tenant, the policeman. I hope the waves 58. don't keep you up at night. No, anda a What cagar can con I esto. help you with? 58. Like ocean waves shaping the coastline. You will wear it Oh. down, pebble by pebble. Just be persistent. You catch the lieutenant's side glance, but he doesn't say anything. He did not like that. No me importa. What you'll find is poverty and abandon. Not much of a threat you've got there. Save your breath, officer. This deal isn't going anywhere. Now, if you'll excuse me. We really should focus on some actual leads. Negotiate. You know, there could be another way. You need to go someplace private. Quiero hacer eso. Ah, me cago, no tengo guardado. Bueno, ya está. Our tenant, the policeman. Malgasté un I punto. hope the waves don't keep you up at night. ¿Has visto una mujer What can I pelirroja help llamada you Ruby por la with? costa? Nay, I haven't seen anyone lately. ¿Sabe de quién estoy hablando? This is my little cinder block town. I know what goes on around here. Esta es mi pequeña aldea de hormigón. Sé lo que pasa por aquí, o sea que... O sea, si ella hubiese venido para acá... En este momento saco dos conclusiones. Con esto que acaba de decir. Está diciendo la verdad. Y lo que me está diciendo es que sabe lo que pasa por acá. Y nos... O sea, perdón. Nos está diciendo sé lo que pasa por acá. Con lo cual
decir que no vio nada es la verdad. O claramente opción 2. Sabe lo que pasa por acá. Sabe que hay una fugitiva, pero no nos quiere decir. Porque no quiere que la policía se meta como todos estos hijos de puta del juego. Perdón la mala palabra, pero... She's being evasive. She knows something. Esto es un 50-50 siempre. There was a murder in Martinez. She might be a suspect. We would appreciate your help. Would you now? I know how this world works, and it doesn't work when people tell on each other. Esto no tiene nada que ver con el sindicato, no tiene que preocuparse de posibles represalias. I should have known. This is yet another union mess. Pues te estoy diciendo que no tiene nada que I'm ver. not afraid of them, you know. We are not in the habit of being afraid around here. No veo, usted sabe algo, pero ha decidido no contarnos nada. There's not much to tell. People come and go. Now, was there something else? Sí, ¿me firmas el papel? I hope you don't mind if we look around anyway. You should look around your shack. Maybe she's rented it out to others too. Vamos así. Sí. La suerte no está de nuestro lado. Ah, claro, tengo que ponerme en marcha. Bueno, revisamos la casucha. Todo esto ya lo vimos. La cama es para descansar, el An espejo. old mirror hangs on the wall. Ah, esto no estaba. Oh, As you sí. look at the floorboards in this corner of the shack, it's clear one of them isn't quite level with the others. ¿Por qué no lo vi como los demás? The edge of a floorboard next to it looks scratched. Aparte del tablón. Hollow space underneath the floorboards is dark and damp. You can barely make out the mixture of sand and sawdust below. ¿Qué hay dentro? Nothing particular catches your eye. Looks like more reeds. There might be something hidden inside the sand though. Buscar entre arena y serrín. You stick your hand in and start combing through the sand. Dry, not like outside. Fine dust. And then something hard wrapped in paper. ¿Qué es? A small cylindrical object. You pull it out. A bullet. Una bala. A 9mm bullet, to be exact. Fit for all muzzle loaders of that caliber. ¿No sirve para un arma de retrocarga como la del asesinato? The floorboard isn't interested. Maybe the washerwoman is. You have enough to confront her with. En cuanto hay algo de por ciento y me falle, la puta madre. Our tenant, the policeman. I hope the waves don't keep you up at night. Y ya no What puedo can I volver help you a with? mejorar su gestión. ¿Por qué había una bala bajo las tablas del suelo de su casucha? Damn that girl. And without anger, a long and harsh life has taught her not to buckle under pressure. A bullet? You didn't put it there, did you? She did. Gone and hid things in there? She's usually a good tenant, and not a stupid one either. ¿Y alquiló a ella la habitación? Yes, I let my room to that Ruby girl. Tras un momento de silencio, la anciana habla despacio, estrujando un paño. Sus manos se mueven dentro del cubo de agua. Un poco de agua se derrama por el borde. As I've done before when she's been in trouble or just looking for solitude. I've made it clear. We welcome all kinds of people here. ¿Cuándo fue eso? She came last Friday, left on Monday in a hurry. What has she gotten herself into, that girl? That's for the police to find out. Right then, please answer each question to the best of your ability. I'm sure we have a few.
¿Cómo es Ruby? She's good company. Knows how to talk to an old woman. At my age, you don't get a lot of quality conversation. So I really appreciate that about her. Ujú. Did she talk to you much during her last stay? No, she was mostly silent this time. Kept to herself. ¿Qué quiere decir? She tried not to let it show, but I could tell she hadn't come to fish. Usually she likes to cast a few lines, but this time she mostly stayed in her room. Las dos van a ser las últimas. Dice que se marchó el lunes. Yes, early with the dogs, around 8 o'clock I think. She probably heard the lieutenant's Kanema drive by, and it woke her up, just like it did you. Kim debió escuchar tu kinema. Yes. That is a downside of having a 130 kilowatt engine. It lets the bad guys know when you are coming. La habitación está exactamente tal como la dejó. I cleaned it, like I always do. ¿Había alguien más? No, The truth, sire. ¿Por qué dejaría la bala ahí dentro? she's good company. Did she Oh, talk? fuck. No, she tried not to let it. Este era. How would I know? She's a gruff one, but not violent. She doesn't go around toting a gun. Ujú. ¿Llevaba encima algún equipo técnico como aparatos de radio? Not that I know of, though she was into nice music. She once showed me a few mixtape milieux she'd made. Although I guess she was pretty handy with the mechanical and technical stuff. Even fixed the heater in the shack. You should be thankful for that. Ujú. She may simply have kept the equipment elsewhere. ¿Y a dónde fue? I don't know. Further up the coast. She tried to leave quietly, but the hinges on that door screeched like a cat in heat. Woke me up. I heard her rushing in those heavy boots, heading up north. Norte, al búnker. It's a peninsula. She might be trapped. You'll never find her, you know. She knows the coast like the back of her hand. You only just arrived. Eso lo vamos a ver, vieja. I wouldn't worry about that, ma'am. We are persistent. Yo soy persistente, Kim. Sacarme la frente. Oh. Esperaba que estuviera oculta en esta aldea. Yes, it's going to be too much work for you to find her. Better for you to stay here, get a nice cozy fire going in the heater. The Feld electric mural. You feel like you should go look at it again. Step closer this time. What more do you want to know about that pool? Yes, let's hear those other questions. Odio a esta señora. O sea, ¿de dónde carajo salió esto? Sí, encontrarla le supondrá todo un reto. Deja caer el trapo en el cubo, ahora está limpio. Es mejor que se quede aquí, prenda un fuego agradable y acogedor en la estufa. No dice absolutamente nada, salvo que no está en esta parte de la aldea, claramente. Si vos tenés a alguien que está buscando a alguien, no, persona A busca persona B. ¿Dónde le vas a decir que vaya? O sea, si vos querés evitar que la encuentre, ¿a dónde le vas a decir que vaya? ¿A donde está B? ¿O a un lugar lejos de donde está B? Claramente un lugar lejos. No sé si se me entiende o estoy hablando idioteces como siempre. Entonces, si me está diciendo que me queda acá, es porque claramente la chica no está acá, pero por
qué me dice que vaya al mural de Electrica Feld? One thing, officer. If you do find her, please go easy on her. She really means it. It's an honest plea. No, no voy a ser duro. She's a good girl. Whatever she's gotten herself Par de mixed up in. golpes enderezan a cualquiera. Se vuelve a poner a cantar la señora. Una divina. En un momento digo, o sea, la estoy puteando y de repente... ¿Hay una hendidura en ese cemento? ¿Una alcantarilla? ¿Este era? No, ¿no? Ah, sí, este era. Eso no estaba antes. Pasé 8000 veces por acá. Eso no estaba. Ah, capaz ahora me dejen entrar a la puta cosa esta. Buquéalo. Bueno, a ver. Lo guardo por guardar, porque ya veo que me pasa algo y tengo que hacer todo de vuelta lo del video, no. Para. ¿Decía que venga al edificio o que mire el cartel? Ah. Bueno, calculo que será mirar el cartel. Es lo único que puedo hacer. A once bright mural, Esto ya lo a vimos. slogan used to intertwine with the loops a long time ago. Now, only a shadow of peeled letters remains. It says, "Tomorrow is just a whisper away." Acércate. Above the mural, a collapsed roof, broken windows set in walls that are cracking and will soon also fall, and the coastal breeze rustling and sighing in the remains of the edifice. Feld Electrical, you only know them as a small company that makes ink cartridges. Looks like they used to be big. ¿Y a qué viene con investigación esto? No entiendo. There's something in the wind. Sometimes the only way to go forward is to fail first. Tengo la sensación de que conozco este lugar. Indeed, somehow you knew it was here. An urban ruin gutted by looters that once used to consume money and dispense warmth and light. You felt it before when it rained in Martinez, and you felt the cold of the rain. The feeling persists. It has been in you ever since. ¿Es posible que Ruby esté ahí dentro? In there? She could. Or she could be in the identical room over there. Or in that boat shack. In that church tower, maybe. ¿Algo más, Kim? Why single out this one building? Me gusta ese imposible 97% en acá. Ah, imposible de ser por el base. A ver. Encontramos trampas vacías. ¿Sí? Sería la misión de Morel. Conocer la historia de Elena. Ya ni me acuerdo quién es Lena. Reconstruimos la ejecución. Sí, ya tenemos 3. No, más acá. Sí, reconstruir la ejecución es la parte del edificio con Clash, el último que hicimos. Montaste el garito, no sé qué carajo es eso. Encontramos la anomalía. Notificamos de la defunción y encontramos una chaqueta. Todo lo que estaba ahí alrededor hizo que lleguemos hasta este 97 maldito %. Even though you're sure you succeeded, all is quiet. There is no cold hand brushing against your forehead, no rustle in the reeds. The wind has died down. The ruin in front of you
is silent as a tomb. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Trying to talk to the wind, the city, whatever you thought would happen, did not. And now you're just standing there with your hands fallen to your side. Ok. Is trying to talk to the city something you've done before? Is it in your secret repertoire? A trick for when you're out of ideas? Podría estar en cualquier sitio. ¿Cómo vamos a hacer para encontrarla? Para mí me va a llevar directamente al búnker. Es el único maldito lugar cerrado que no pudimos acceder. How do we? I was really hoping she'd be in the village. Okay. She's probably north of the village, and this place is a peninsula. We already scanned most of the outdoor areas on our wild cryptid hunt, so we have an understanding of the geography, at least. Correcto. Vemos para arriba. Parte de torre de radio no está. Voy a estar con los ojos cerrados porque estoy visualizando el mapa y lo que recorrimos. Tenemos esto de acá. Aparte del muelle donde encontramos el cadáver. La iglesia y el búnker. Sí. Para mí, claramente, es el búnker. No puede haber otra. And then there's the church. We've already searched that and can rule it out. I know it doesn't feel like progress, but exclusion is a step too. Ojo. Sí, es verdad. Cuando hay demasiada información o demasiados lugares para observar, hay que descartar. Pero yo no descarto la iglesia tampoco, ahora que lo dice Kim, porque recuerden que teníamos el vídeo donde estaba, el vitral, donde estaba, como le quieran llamar, la imagen de Dolores, que tenía un maldito agujero. Ojo. Chances muy bajas. Se me está volando el cerebro de tanto, de lo emocionado que estoy. Ojo, chances muy bajas digo porque estuvimos mucho tiempo en la iglesia, no encontramos nada, están los disques muchachos, nunca vieron nada. Anyway, we do it the old-fashioned way, sector by sector. Go over the whole peninsula, ask the locals, enter the places where we can enter first, like we did in the village. ¿Y si eso no funciona? ¿Si no lo encontramos? Then, if we're desperate, we can look where we can't enter. Bunkers, storm drainage, this place. I'm sure it won't come to that. Ruinosa masa roja al otro lado de la Walk the derecha. coast, the old boardwalk, the reeds. You can always come back here and talk to the wind again. Look where it already got you. An adventure awaits. An adventure on the windswept urban coast. Buckle up and raise your collar. This search is going to be wet and cold. Escuchar el viento otra vez. Suddenly, there's a sigh, carried on the molecules around you, moving, flowing from high pressure to low pressure, like that of a woman emptying her lungs. She wraps the collapsing stone box in front of you in her breath, flowing through it. What? In through the collapsed roof, flowing down a concrete staircase to the basement, sweeping away footprints in the dust on the stairs, and then the beach below the boardwalk, its winding tunnels, a whisper away. Sí, ¿qué carajo está pasando? She's down there. Ah. Creo que está ahí abajo, bajo el edificio. Okay. Why? Hemos mirado por todas partes. Right. How do we get in there? The doors were on the collapsed side of this building. They're gone, basically.
Finally, my time to shine. No seas hijo de puta. Claro, tenemos... Perhaps you can climb them. We are not climbing anything. I'm 43 years old, and I plan to live to see 70. There has to be a way to use brute force. Climbing sounds unsafe. Brute force is safe. Look around and find something to break if the ladder fails. Me voy a guardar este puntito. Meramente. Sube las escaleras. Ay, es que me da... Bueno, ¿saben qué? Vamos a dejarlo acá. Llevo una hora, más de 1 hora 10 grabando. No lo van a notar, capaz que se corte hasta 50 minutos dependiendo cuánto acelere. Creo que en muchas partes no voy a cortar, porque hubo mucho diálogo y eso. Justo ahora aparece el auto guardado, perfecto. Súper interesante. Me extendí muy de más del capítulo por lo que les dije en el momento de Titus. Les dije que íbamos a quizás abarcar un poco más y está pagando. Sinceramente, nos lo dejaron demasiado servido para mi gusto acá. O sea, si no decían que viniese para acá a tocar el mural, no se me hubiese ocurrido ni en pedo. Pero ni en pedo. No hay chance, man. No hay chance de que haya venido de vuelta acá después de haber tocado el cartero 80 veces. No sé si está hecho así a propósito. Porque, o sea, me parece... A ver, es un videojuego lineal, claramente. Y te van a seguir exactamente... Todo va a llevar a que hagas eso. Pero me parece muy raro cómo de así de fácil te lo hayan dejado para venir hasta acá. Y el hecho de que me digan... Una vez que llego acá... Entiendo que si no hubiese hecho todo como hice yo... o sea, nuestras chances hubiesen sido más bajas y esto se hubiese ido al reverendo carajo. Pero... Wow. Wow lo de la historia, wow lo de Titus, el desarrollo de personajes, la evolución de nuestro personaje con King, con Titus, con todos los otros personajes. Cómo pasamos de ser el borracho mal ejemplo, el que nadie le tenía confianza, al modelo de autoridad. Juro que hay momentos que me da escalofríos. Se me pone la piel de pollo. Sí, ya sé que se dice pollo, pero me gusta decir pollo. Una maldita locura es esto. Vamos a guardar otra vez. Toki. Una cagada nada más otra vez, loco. Dale. Le subí otro punto a su gestión de casualidad. De puta casualidad se me pone... +1 al límite de psique y todavía no puedo. No puedo. No puedo creer. No pude. Hice todo lo que estuvo en mi poder. Encima tengo 2 balas. Ahora dale. Los voy a agarrar y como dardos las voy a usar. No puedo amenazar a nadie. Así que ¿cómo quieren que amenace gente? En algún punto lo más seguro es que necesite ese arma. Ya lo vengo diciendo desde hace rato. Si te dan... What the fuck. Esta cosa de acá me da como... Parece una cara que se está moviendo. No sé, no me den bola. Bueno, gente.
Próximo capítulo vamos a terminar con esta parte. Vamos a elegir un camino. Si quieren, díganme ustedes si prefieren que tome las escaleras o la parte de abajo. Quizás intento las escaleras directamente me manden por abajo. Aunque no sé por qué. ¿Qué es esto? Es un tubo. ¿Qué te vas a meter por un tubo? No sé. Bueno, vamos a continuar con la historia. Ya no nos queda mucho para conseguir la parte esta de Ruby. Claramente hasta la próxima semana no subo video, así que díganme ustedes, ¿escalera o tubo? No sé qué diferencia hay entre una y la otra, si es que se puede usar cualquiera de las dos. No me lo digan. Solamente digan escalera o tubo. ¿Está bien? Gente, tenemos plan. Próximo capítulo, pasamos a ejecutarlo. Hasta acá el video de hoy. Recuerden dejar un buen like por este capítulo si es que les gustó. Y no están en compromiso, solamente si les gusta. Dejen un comentario, como siempre digo. Recuerden que es libre, o sea que pueden opinar sobre el capítulo, así como la performance de los videos, si hay algo que les gusta o no les gusta, calidad de FPS, audio, etcétera. Solo recuerden que hay dos reglas, ¿sí? No spam y no spoilers. Con spoilers me refiero a historia, no sé, dependiendo del juego que esté jugando, si hay loot potente en early game, no me lo cuenten. Y quizás lo descubra más adelante, nunca lo descubran, no hay ningún problema. O sea, sí, obviamente a menos que yo lo indique, o si yo ya jugué a ese juego y en el principio ya lo dejo comentado que pueden dejar lo que quieran, exploramos, no hay ningún problema. Por último, recuerden siempre que pueden suscribirse al canal, sí. Obviamente si les gusta el contenido que ofrezco, es gratis, es sencillo. Miren debajo del título del video y tienen que hacer clic en el botoncito, obviamente. Recuerden que una vez que se suscriben, pueden volver a hacer clic en el mismo botón para elegir el tipo de notificación, ¿sí? Hay dos tipos. Personalizada, que es la que está por defecto. Esto que quiere decir que van a recibir solamente algunas notificaciones dependiendo del contenido que ustedes vean de mi canal. Si no, pueden elegir todo, obviamente, para recibir todas las notificaciones de todo lo que se publique, ya sea comentarios, contenido, todo tipo de videos. Dicho esto, gente, solo me queda agradecerles, ¿sí? Lo estoy haciendo muy mal. Ahí. Quiero agradecerles todo el apoyo que dan, ¿sí? Ya sea like, comentarios, cualquiera de las tres cosas. Y bueno, nada más que decir. Espero que les haya gustado. Nos estamos viendo. Saluditos.